En este libro, Una realidad aparte, Carlos hace un relato muy interesante acerca de ver y obviamente también de mirar. Y fíjate nomás, aquí está lo padre de esto. Él conoció a otro indio mexicano llamado Don Genaro. Simplemente así le llama a él, Don Genaro. Y Don Genaro tiene dos aprendices también, Néstor y Pablito, tal vez entre otros. El caso es que un día lo invitan a Carlos a ir a un lugar y se van en el coche de Carlos. Dice Carlos, subieron en mi coche, Don Juan en el asiento delantero. No les pregunté nada, simplemente eché a andar el motor. Y Don Juan me guió a un sitio que según dijo era la casa de Néstor para recogerlos y después nos iríamos tomando el camino hacia las montañas del oeste. Dejamos el auto al lado del camino de tierra y seguimos la ribera de un río que tendría unos 5 o 6 metros de ancho, hasta una cascada visible desde donde me había estacionado. Bueno, llegamos ahí. Ok, ahí estamos ya. Es en el oeste, en las altas montañas de la Cordillera Central. No sé cuál es ese lugar, pero ahí está descrito. Dice Carlos, se veía como una cortina blancuzca que caía sobre los picos verdes, el efecto de la lluvia. Al este se hallaba el valle largo y hondo. Sobre él solo había nubes desparramadas y el sol brillaba allí. El contraste entre ambas áreas era magnífico. Entonces nos detuvimos al pie de la cascada. Y ahí era un rugido fuerte el del agua. Don Genaro se puso un cinturón, del que colgaban 7 o más objetos, parecían guajes pequeños. Se quitó el sombrero y dejó que colgara sobre su espalda de un cordón que tenía atado alrededor del cuello. Se puso en la cabeza una banda que sacó de un morral. Luego sacó 3 plumas, parecían de águila, y se puso las plumas no de una forma simétrica, sino una pluma quedó sobre la curva posterior de la oreja derecha, otra unos centímetros adelante y una más sobre la sien izquierda. Luego se quitó los guaraches, los enganchó o ató a la cintura de sus pantalones, aseguró el cinturón por encima de su poncho. El cinturón estaba hecho, al parecer, de tiras de cuero entretejidas. No pude ver si don Genaro lo amarró o si tenía hebilla. Pero entonces don Genaro caminó hacia la cascada. Llegó al pie del desplomadero y empezó a trepar por una vereda a la derecha de la cascada. Desde donde nos encontrábamos, la vereda se veía bastante empinada. Había muchos arbustos que don Genaro usaba como barandales. Y en cierto momento pareció perder pie y casi se deslizó hacia abajo como si la tierra estuviera resbaladiza. Un momento después ocurrió lo mismo y por mi mente cruzó la idea de que tal vez don Genaro era demasiado viejo para andar escalando. Lo vi resbalar y trastabillar varias veces antes de llegar al punto en que la vereda terminaba. Experimenté una especie de aprehensión cuando empezó a trepar por las rocas. No podía figurarme qué iba a hacer. ¿Qué hace, don Juan?, le pregunté. Pues no ves que está trepando. Don Juan miraba directamente a don Genaro, con los ojos fijos, los párpados entrecerrados. Me incliné un poco para ver a los aprendices de don Genaro, pero don Juan hizo un ademán imperativo para hacerme voltear otra vez al mismo lugar. Entonces me retraje y me pareció que los jóvenes estaban igual de atentos que don Juan. Miré de nuevo y don Genaro había trepado un buen trecho por la pared rocosa. En el momento en que miré, se hallaba encaramado en una saliente. Avanzaba despacio, centímetro a centímetro, para rodear un enorme peñasco. Tenía los brazos extendidos como abrazando la roca. Se movió lentamente hacia su derecha y de pronto perdió pie. Vi una boqueada involuntaria. Por un instante, su cuerpo entero pendió en el aire. Me sentí seguro de que caería, pero no fue así. Su mano derecha había aferrado algo y muy ágilmente sus pies volvieron a la saliente. Pero antes de seguir adelante se volvió a mirarnos. Fue apenas un vistazo. Había, sin embargo, tal estilización en el movimiento de volver la cabeza que empecé a dudar. Recordé que había hecho lo mismo, volverse a mirarnos cada vez que resbalaba. Yo había pensado que don Genaro debía sentirse apenado por su torpeza y que volteaba a ver si lo observábamos. Trepó un poco más hacia la cima.
Sufrió otra pérdida de apoyo y quedó colgando peligrosamente de la salediza superficie de la roca. Esta vez se sostenía con la mano izquierda. Al recuperar el equilibrio, se volvió nuevamente a mirarnos. Resbaló 2 veces más antes de llegar a la cima. Desde donde nos hallábamos sentados, la cresta de la cascada parecía tener de 6 a 8 metros de ancho. Don Genaro permaneció inmóvil un momento. Quise preguntarle a don Juan qué iba a hacer ahí don Genaro, pero don Juan estaba tan absorto que no me atreví a molestarlo. De pronto, don Genaro saltó al agua. Fue una acción tan completamente inesperada que sentí un vacío en la boca del estómago. Fue un salto magnífico, extravagante. Durante un segundo, tuve la clara sensación de haber visto una serie de imágenes superpuestas de su cuerpo en vuelo elíptico hasta la mitad de la corriente. Al aminorar mi sorpresa, advertí que don Genaro había aterrizado en una piedra al borde de la caída. Una piedra apenas visible desde donde nos encontrábamos. Permaneció largo tiempo allí encaramado. Parecía combatir la fuerza del agua precipitada. 2 veces se inclinó sobre el precipicio y no pude determinar a qué estaba asido. Alcanzó el equilibrio, se acuclilló en la piedra. Luego saltó de nuevo como un tigre. Mis ojos apenas sí percibían la siguiente piedra donde aterrizó. Era como un cono pequeño en el borde mismo del despeñadero. Se quedó allí casi 10 minutos. Estaba inmóvil. Su quietud me impresionaba a tal grado que empecé a tiritar. Quería levantarme y caminar por allí. Don Juan advirtió mi nerviosismo y con tono autoritario me hizo calmarme. La inmovilidad de don Genaro me precipitó a un terror extraordinario y misterioso. Sentí que si seguía más tiempo allí encaramado, yo no podría controlarme. De pronto saltó de nuevo, ahora hasta la otra ribera de la cascada. Cayó sobre los pies y las manos como un felino. Permaneció acuclillado un momento. Luego se incorporó y miró a través del torrente, hacia la otra orilla, y luego hacia abajo en nuestra dirección. Se estuvo enteramente quieto mirándonos. Tenía las manos a los lados ahuecadas como aferrando un barandal invisible. Había en su postura algo verdaderamente exquisito. Su cuerpo parecía tan flexible, tan frágil. Pensé que don Genaro, con su banda y sus plumas, su poncho oscuro y sus pies descalzos, era el ser humano más hermoso que yo hubiera visto. Repentinamente echó los brazos hacia arriba, alzó la cabeza y con gran rapidez lanzó su cuerpo a la izquierda en una especie de salto mortal lateral. El peñasco donde había estado era redondo y al saltar desapareció tras él. En ese momento empezaron a caer grandes gotas de lluvia. Don Juan se levantó y la experta hazaña de don Genaro me había puesto en un estado de profunda excitación emotiva. Sentía que el viejo era un artista consumado y quería verlo en ese mismo instante para aplaudirle. Me esforcé por escudriñar el lado izquierdo de la cascada para ver si don Genaro descendía, mas no lo hizo. Insistí en saber qué le había pasado. Don Juan no respondió. Más vale que nos vayamos a prisa, dijo. Está fuerte el aguacero. Ya hay que llevar a Néstor y Pablito a su casa y luego tendremos que irnos regresando. Ni siquiera le dije adiós a don Genaro, me quejé. Él ya te dijo adiós, dijo don Juan con aspereza. Me observó un instante y luego suavizó el ceño y sonrió. También te dio su afecto, dijo. Le caíste bien. Pero no podemos esperarlo, ¿no? Dijo don Juan con brusquedad. Déjalo tranquilo, ahí donde esté. Capaz ya es un águila volando al otro mundo. O capaz ya se murió allá arriba. Ahorita ya no le hace. Y se fueron. Hasta ahí. Todo esto que acabo de narrar de la experiencia de Carlos Castañeda fue cómo miró él la acción que estaba haciendo don Genaro. No vio, miró. Y eso fue lo que le extrañó a don Juan. Y después le dijo, hay algo en ti que cree uno que estás viendo, pero no ves. Ver no es hablar, ver es otra cosa. Don Juan, es que yo vi, no viste, miraste. Mira, ver es muy difícil. Qué lástima
qué lástima que no hayas visto, porque Genaro arriesgó mucho para mostrarte algo magnífico. Qué lástima que no pudieras ver. Oiga, don Juan, no, y yo sé, tu mejor detalle siempre es preguntar y escribir. Yo sé que eso eres tú, Carlitos, pero no viste. Qué lástima otra vez. Porque don Genaro, siendo un maestro del equilibrio, puede ejecutar movimientos muy difíciles y muy complicados. Puede sentarse de cabeza, puede hacer muchas cosas. Otra vez, qué lástima que no lo viste. Mira, le dije, ¿cómo es que entonces fue ver la acción de don Genaro? Le dijo don Juan, mira, Genaro tiene, no se olvide que las personas, los seres humanos, tenemos un grupo de fibras largas que surgen del área alrededor del ombligo. Y esas fibras tienen una importancia primordial en la vida del hombre. Esas fibras son el secreto del equilibrio de don Genaro. Y su lección no tenía nada que ver con saltos acrobáticos. Su hazaña de equilibrio consistía en mostrarte a ti que tú vieras cómo él usa esas fibras como tentáculos. Son visibles para cualquier persona que ve. Son invisibles para la gente que mira. Y las personas débiles tienen fibras cortitas, casi invisibles. Las personas fuertes las tienen largas y brillantes. Las de Genaro, por ejemplo, son tan brillantes que parecen muy gruesas. Por las fibras se conoce si una persona está sana o enferma, si es mezquina o bondadosa o traicionera. Por las fibras se conoce si una persona puede ver, y aquí lo desconcertante, porque Genaro te ve a ti como yo te puedo ver, y parece que puedes ver, pero yo sé que no puedes. ¡Qué contrariedad! Genaro no podía creerlo. Le dije yo que eras una persona muy rara, pero él quiso verlo por él mismo y te llevó a la cascada. A eso fuimos, a la cascada. Ahí te va. Lo único que tú haces es una rutina de entender. En esa caída de agua, cuando miraste a Genaro, creíste que era un maestro de saltos mortales, porque solo en eso estabas pensando. Genaro nunca saltó al cruzar esa agua. Si hubiera saltado, se habría muerto. Genaro se equilibró con sus magníficas fibras brillantes que tú no ves, y las alargaba lo suficiente para poder, digamos, rodar en ellas hasta el otro lado de la caída del agua. Demostró la manera correcta de alargar esos tentáculos y la manera de moverlos con precisión. Si hubieras podido ver, te habrías dado cuenta de que Genaro no estaba resbalando al subir por las peñas cuando empezó a subir. Estaba aflojando sus tentáculos. 2 veces los enredó en las piedras y se sostuvo como una mosca en la mera roca. Cuando llegó arriba y estuvo listo para cruzar el agua, los enfocó sobre una piedra chica en medio de la corriente. Y una vez que los tuvo afianzados, dejó que las fibras lo jalaran. Genaro jamás saltó. Por eso podía aterrizar en las piedras resbalosas en el mero borde del agua. Genaro todo el tiempo tenía las fibras bien enredadas en cada roca que fue utilizando. No se estuvo mucho tiempo en la primera piedra porque tenía el resto de sus fibras amarradas a otra, todavía más chica, en el sitio donde mayor era el empellón del agua. Y sus tentáculos volvieron a jalarlo y aterrizó en ella. Esta fue la más notable de todas las cosas que hizo. La superficie era demasiado chica para que un hombre se sostuviera, y el empellón del agua habría arrastrado su cuerpo al precipicio si él no hubiera tenido algunas de sus fibras enfocadas todavía en la primera roca. Genaro se mantuvo mucho rato en esa segunda posición
porque tenía que sacar otra vez sus tentáculos, mandarlos hasta el otro lado del despeñadero. Después de afianzarlos, tuvo que soltar las fibras enfocadas en la primera roca. Esto era muy arriesgado. Tal vez solamente Genaro es capaz de hacerlo. Casi perdió el control, o a lo mejor se estaba burlando de nosotros, nunca lo sabremos. Si realmente era tan difícil o se estaba burlando de nosotros y volteaba a vernos a ver si lo entendíamos. Yo en lo personal, dice don Juan, pienso que de veras estuvo a punto de perder el equilibrio. Lo sé porque se puso tieso y mandó un brote magnífico como un rayo de luz cruzando el agua. Me parece que tan solo ese rayo habría bastado para jalarlo al otro lado. Cuando llegó a la orilla se paró y dejó de brillar. Sus fibras dejaron de brillar como un racimo de luces. Eso lo hizo solamente para ti. De haber podido ver, habrías visto eso. Genaro estuvo allí parado mirándote y entonces supo que no habías visto nada. Y esa es la diferencia entre mirar y ver. Si yo hubiera estado ahí, hubiera visto lo mismo que Carlos, a un equilibrista brincando, sosteniéndose, y hubiera creído, este cuate tiene un pacto con alguien, porque mira cómo se sostiene, mira cómo brinca, pero no sabríamos que está utilizando como tentáculos sus fibras luminosas. ¿Alguna vez llegaré a ver? No lo sé. Voy a seguir practicando, voy a seguir intentándolo. A lo que sí sé que no me voy a atrever es a utilizar las hierbas sagradas que don Juan le dio a Carlos para que él desarrollara ese poder, para que lo encontrara, porque esas hierbas te llevan a ti a que lo encuentres y después lo puedas utilizar. Pero mis amigas, mis amigos, Gus, mijo, yo no sé, hasta ahorita nada más lo comparto, me quedo con la parte del mirar, en la parte del mundo que estoy viviendo ahorita, en esta realidad ordinaria que vivimos todos, y ahí encuentro posibilidades de mejoramiento, y ahí encuentro posibilidades al menos para mejorar mi forma de mirar. Y aquellas veces que creo que logro ver algo, que yo le llamo inspiración, que yo le llamo creatividad, esos momentos también busco aprovecharlos. Por lo pronto ese es mi nivel, ahí estoy. ¿A dónde más voy a llegar? No sé, pero voy a seguir en este camino.